Lo importante diríamos, del aporte con el caso puertorriqueño de Ángel Quintero también tuvo que ver con la interpelación a la búsqueda de otros archivos, y en este sentido creo que es un tema importante también a rescatar. Un tópico diferencial de este seminario fue la congregación de experiencias coloniales que superó al antiguo orbe indiano y que hace a una oportunidad excepcional y poco frecuente que permite reflexionar, como se dijo antes, un problema común y de sus relaciones particulares. Enrique Tandeter, un historiador que aquí fue aludido, que recomendaba crear conceptos adecuados para explicar la formación de sociedades y economías coloniales, solía recomendar que lo importante era el problema, no tanto el lugar. En tal sentido, la agenda aquí discutida sobre la cuestión colonial reside en la sensibilidad analítica e interpretativa para penetrar en el fenómeno a niveles, esferas o dimensiones específicas que resuelven el fenómeno sobre la base de la pluralidad, los procesos de adaptación y resistencia o de cooperación y conflicto. Buena parte de las contribuciones debatidas han arrojado evidencias en torno al fenómeno y quizá convendría reparar en las modalidades de la experiencia colonial imperial en África y Asia, algunas de sus variantes. El examen sobre la experiencia hindú puso sobre la mesa de trabajo no solo las formas históricas asumidas por la experiencia colonial, sino enfatizó también un recurso teórico que postula la imbricación de la élite subalterna con las comunidades y las categorías de clase y de género. No se trataría de un paisaje caótico, dijo nuestro colega, en cuanto resulta importante distinguir la formación de la formación y de los contornos en cuanto el presente aloja el pasado. La negociación es la que termina organizando la narrativa del colonialismo-descolonización, extrayéndola de la narrativa de la liberación nacional. El relativo consenso de los enrolados en las vertientes de los estudios subalternos, que acredita ya una larga genealogía de estudios y tradiciones en las ciencias sociales, haciendo tambalear en más de un punto categorías medulares de las tradiciones culturales nacidas de la modernidad, como de las historiografías y narrativas románticas y nacionalistas edificadas al calor de la formación de los estados nacionales. La naturaleza ambigua de la colonización como doctrina y como práctica y la tensión sobre los aspectos transaccionales y culturales de la dominación ha constituido un recurso corriente que involucró de manera fascinante la dominación francesa en Indochina. A las regulares prácticas instituidas por el imperialismo abierto en 1870, como el anexionismo, común también al caso palestino, dinamizado por la explotación de recursos naturales, las élites introducen cambios sustantivos en el sistema de la enseñanza popular que rescata y normaliza el uso de la lengua materna, dando lugar a la creación de una escritura nacional autónoma del sistema imperial francés. La lengua y la literatura constituye una revolución cultural que va acompañada de asociaciones populares que se convierten en vehículo formidable de una cultura e identidad nacional a la que se sumará luego la creación de universidades autorizadas por el gobierno francés. El estudio de las identidades coloniales en el enclave atlántico francés constituyó un abordaje que antepuso situaciones clásicas, aspectos sugestivos del papel desempeñado por la administración colonial en la formación de un espacio y de una cultura cívica capaz de canalizar recursos religiosos musulmanes y derechos políticos, económicos y sociales que le atribuyeron el estatus de oriundos a los locales. Desde luego, fue en el contexto abierto con la Gran Revolución y los nativos usaron los recursos legales y normativos que tuvieron a su alcance para interceptar una estrategia que para el autor no está ausente al momento de interpretar la factura colonial con las identidades coloniales, la ciudadanía y sobre todo el problema de la identidad nacional francesa. Aquí se ha sugerido que en la actualidad no se puede discutir esa identidad por fuera de lo colonial porque está vinculada con la inmigración y es por esa razón que está en el corazón del debate. Se trata de una problematización polémica sobre el tema de las identidades coloniales que dialoga desde luego con el problema de la memoria de la experiencia colonial y de la puja sobre sus sentidos. Los brotes de memoria que arrojó el caso argelino resultó tributario de la liberación de la palabra por parte de las víctimas y de los victimarios en los que pesa la culpa de los grupos y actores involucrados. El rescate, además, dependió de varios factores, que incluye desde el reemplazo generacional, la judicialización y los actos de reparación. Los impactos del colonialismo, finalmente, fueron
eficazmente resueltos a través del ejemplo boliviano, que exhibió la larga pervivencia no solo del orden colonial, sino también de una cultura política insurgente anterior y simultánea a la Revolución de Independencia, que parece estructurar una sólida tradición política popular que aprovecha las fisuras de los sistemas de dominación para interceptar sus propias estrategias y quebrar la hegemonía de las élites. Desde luego, esa cultura se reactualizó en el siglo XX por parte de los grupos subalternos, sean obreros o campesinos indígenas, conduciendo a un cambio de matriz constitucional del Estado, ya no desde las élites, sino desde la sociedad. Se trata de un cambio radical que ha sido enfatizado en la distribución de la renta nacional y de la implantación de beneficios sociales que desnuda sin contrastes la casi completa presencia de ellos en relación a otros casos latinoamericanos. Ahora bien, el papel de la lucha fue central en el argumento para restituir el desmantelamiento del legado colonial, y es un dato no menor en la interpretación postulada, finalmente, para justamente explicar o brindar un elemento de interpretación de la progresiva dualidad del Brasil contemporáneo. El pasado revolucionario queda aquí rescatado, como también el carácter étnico de la colonización ibérica en su clave cristiana y capitalista. En definitiva, Sader volvió a utilizar, como hicieron muchos intelectuales latinoamericanos, el concepto de civilización y barbarie, una categoría en permanente tensión, actualizadísima en función del análisis de las tradiciones culturales y políticas latinoamericanas. Bien sabemos que esas dos categorías en ocasiones operan, o en la mayoría de las veces operan como dos mundos de convivencia imposibles y excluyentes, y que en otras aparecen entrelazadas. En casi toda Latinoamérica era concebida esa categoría en un encuentro de tensión permanente desde el siglo XIX y aún antes, y no como en una existencia autónoma una de la otra. Esa realidad híbrida, ese modo de imaginar una cultura de fricción, en términos de Oscar Terán, entre civilización de barbarie, habría de operar eficazmente en los debates políticos e intelectuales al convertirse en topos de larga duración en las figuraciones de interpretar las realidades latinoamericanas prácticamente hasta nuestros días, asumiendo diferentes formulaciones como modernidad de atraso, desarrollo y subdesarrollo, o primer mundo y tercer mundo. En algún lugar, Emir Sader adujo que las ciencias sociales suponen tomar partido. Las largas sesiones que hemos compartido aquí, profesores y estudiantes y público en general, permiten apreciar que la opción realizada por Heraclio Bonilla y la Universidad Nacional de Colombia de anteponer al componente celebratorio de los bicentenarios la reflexión sobre una agenda académica y política con capacidad interpretativa suficiente para pensar, reflexionar y transformar nuestras sociedades y nuestras culturas. Muchas gracias.